Buenos días, estimados hermanos. Dios los bendiga a todos. Demos gracias al Señor porque aún ante tantas pruebas, aún en cuarentena, nosotros seguimos adelante predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, y eso es bueno para nuestras vidas, porque la palabra de Dios es como un refrigerio a nuestras vidas. Hoy quiero compartir con ustedes un devocional quizás muy conocido, los versículos para todos nosotros, pero también habla de las dos naturalezas que tenemos como cristianos: la naturaleza carnal y la espiritual. Nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, recibimos la naturaleza espiritual a la imagen de Cristo. Ya teníamos desde que nacemos la naturaleza carnal, pecaminosa, a la imagen de Adán. Pero al ser hijos de Dios, nosotros debemos vivir por el Espíritu. Debemos dar el control de nuestra vida, nuestro cuerpo, al Espíritu Santo de Dios y no a la carne. Por eso la palabra de Dios, en este pasaje que vamos a ver, nos habla de lo que sucede y lo que motiva estas dos naturalezas. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5 y versículos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros no podemos satisfacer los deseos de la carne. Nosotros debemos andar por el Espíritu. Dice aquí que estos se oponen. Y el Hijo de Dios no puede andar del lado de la naturaleza carnal pecaminosa. Tenemos que andar del lado espiritual. Nosotros vivimos por una vida espiritual. Y note lo que nos dice Romanos 8.1. Romanos 8.1, lo que nos dice allí. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está hablando de nosotros, los cristianos. Ninguna condenación hay para los que andamos según el Espíritu. Pero cuidado, hermano, que tu naturaleza carnal te está dominando. Cuidado, porque manifiestas son las obras de la carne, dice aquí en el versículo 19 de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y nota un poco de pecado: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Obviamente, hermano, los que practican tales cosas son los que no han conocido a Cristo, los que no tienen el Espíritu Santo. Y ellos, si andan en esa vida pecaminosa, solo llevados por la carne, dice, no heredarán el reino de Dios. Gloria a Dios, porque nosotros aceptamos a Cristo y ahora tenemos la naturaleza espiritual también morando en nosotros. Y por la naturaleza espiritual vivimos. Cuando aceptamos a Cristo recibimos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y con el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Y así debemos vivir nosotros. Dice el versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Nosotros debemos entender que en nuestras vidas debe desarrollarse el carácter del fruto del Espíritu Santo. Y que nosotros como cristianos debemos desarrollar lo que es el amor, porque Dios es amor, el gozo, estar siempre gozosos no importa cuál sea la situación, la paz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, la paciencia unos con otros, porque la paciencia nos hace hombres perfectos y cabales, dice Santiago. Benignidad y bondad. Los cristianos debemos ser buenos, benignos unos con otros y con los de afuera, amándonos siempre los unos a los otros, ser buenos unos con otros. La fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestra fe debe estar en crecimiento. Cristo dijo, ¿será que cuando vuelva habrá fe en esta tierra? Nosotros debemos estar con una fe en crecimiento siempre. Mansedumbre y templanza, las dos últimas. Dos hombres mansos, nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo. El ejemplo de mansedumbre para nosotros, Cristo Jesús. Moisés fue un hombre manso todo el tiempo, a pesar de los problemas que tuvo con su congregación. Nosotros debemos desarrollar estas características en nuestras vidas, hermanos. Y si tú no estás desarrollando estas características del fruto del Espíritu Santo, entonces mejor sea que te pongas a cuentas con Dios. Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta última, que parece como la última, bueno, allá la última, templanza significa dominio propio. No puede ser, hermano, que un cristiano no tenga dominio propio. No puede ser que un cristiano sea cascarrabia y ande peleando y dividiendo y haciendo cosas en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque tenemos el fruto del Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener dominio propio. El Espíritu Santo nos lo da. Y si no lo tenemos esto, comencemos a desarrollar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La pregunta es, ¿cómo andamos? ¿Andamos por el Espíritu o andamos por la carne? A pesar de ser salvos por la sangre de Cristo. Si tú andas por la carne, vas a andar cometiendo pecados sin control, dominado por la carne. Pero si tú andas por el Espíritu, como debe ser en un cristiano, entonces tú vas a tener el fruto del Espíritu Santo desarrollándose en su vida. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos dice de la siguiente manera, versículos del 5 al 9, al 8. Dice la palabra de Dios: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermano, ¿en cuáles cosas tú piensas? Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El inconverso se ocupa de la carne, pero nosotros nos ocupamos del Espíritu y andamos en una vida espiritual. Versículo 7. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que anda en la carne, el inconverso, no puede, porque tiene que aceptar a Cristo primero para que el Espíritu Santo venga a morar en él y entonces desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Dice el versículo 9, el 8, perdón, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos que vivir por el Espíritu. Nosotros, cuando fuimos salvos, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Lastimosamente, y aunque algún hermano me dice, ay hermano, pero la carne nada más son los inconversos. No, hermano, hay cristianos carnales. Y si no me cree,
Lea 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 4. También hay cristianos carnales. Y aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que vivir por el Espíritu. Dice el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Un mensaje claro para nosotros. ¿Cómo andamos? Obviamente, como cristianos, la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero cuidado, también la carne está en nosotros. Yo no te estoy diciendo que no eres salvo, porque Cristo murió y pagó por nuestros pecados para darnos la salvación y la vida eterna. Yo te estoy diciendo que aún como cristianos, si tú no te dejas llevar por el Espíritu Santo de Dios, puedes convertirte en un cristiano carnal que causa divisiones, contiendas, pleitos y disensiones en la iglesia de Dios. Será mejor que nos pongamos a cuenta con el Señor y que le pidamos fortaleza para que nosotros podamos vivir según el Espíritu Santo de Dios, desarrollando el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.